Buenas noches y buenas tardes a todos en Europa, en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo, a quienes nos acompañan conectados a través de la plataforma Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Un abrazo y bienvenidos. Desde el enlace latinoamericano europeo, les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo a Valeria Coronel. Mi nombre es Dayana y me encuentro en España. Ele le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerla con nosotros con el tema La construcción histórica de la democracia en Ecuador y visiones para llegar al vivir bien. Valeria Coronel es historiadora PhD del Departamento de Historia de New York University y tiene una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Se desempeña como profesora titular principal e investigadora de Flaxo. Es catedrática del Departamento de Sociología y Estudios de Género del doctorado en Historia Andina y miembro del Coloquio de Investigación en Sociología Política. Estudia la trayectoria de la formación de los derechos sociales en la región a partir del análisis del conflicto social y la negociación de las fronteras internas de clase y etnia en sociedades postcoloniales. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Valeria, recordándole que cuenta entre 20 y 25 minutos para presentar y alrededor de 15 a 20 minutos para responder a las preguntas. El total de la duración del conversatorio es de una hora. Bienvenida y tiene la palabra Valeria. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar conectada con ustedes a través del mundo en el interés de nuestra humanidad y dentro de ella los destinos, historia y destinos del Ecuador, de nuestra nación política e histórica. Voy a buscar agua, que me hace secar, y aquí estoy. Bueno, me parece propicio, más allá de porque tengo esta formación profesional específica como historiadora y porque quiero jalar todo para el lado histórico. Por eso me parece interesante la pregunta, pero más que por eso, me parece importante pensar en términos históricos del Ecuador, porque en este momento de la humanidad estamos en una transición histórica. No es un momento eh, de rutinario, no es un momento de rutinas, no es un momento de normalidades. Es un momento en el que se está produciendo un conflicto a lo largo del planeta y en cada una de las sociedades, que es un conflicto que es clásico y se considera como un clásico caso de transición histórica. Una cosa así, como para que se entienda qué se entiende por un momento de transición histórica. Por ejemplo, una transición histórica súper importante fue hace 600 años, cuando el comercio el Asia, Europa y Asia empezaron a comerciar de manera informal prácticamente, pero todas las mercancías que llegaron del Asia transformaron las relaciones sociales en Europa y se acabó la Edad Media. La Edad Media se acabó porque entró dinero del Asia, plata y oro, no, oro y plata sí empezaron a circular por estos dos continentes y mercancías, y las relaciones sociales se vieron sacudidas, y entonces los campesinos y los señores feudales, que eran los dueños de toda la tierra, conjuntamente estaban en la tierra, los unos eran guerreros y los otros campesinos, en lugar de tener esa convivencia medio difícil, con mucha violencia, pero que tuvieron en la Edad Media, dejaron de tener esa convivencia, esa especie de pacto de convivencia. Valeria, perdón que te corte, se desactivó tu micrófono, por favor. Qué raro, solito. Ajá, Eso ya ah, estuvo, eso ya estuvo fantasmagórico. A ver, no lo que se me estaba diciendo, apures. no me quiero extender mucho en el ejemplo porque quiero hablarles concretamente del Ecuador, pero lo que quería decirles, no sé hasta qué punto me escucharon, es que estamos en un momento de transición histórica, como el momento en el que se acabó la Edad Media, en el que los campesinos y los señores feudales empezaron a pelearse para ver qué iba a pasar en los inicios para empezar el mundo, de hecho, del mercado y los orígenes del capitalismo. Y ahí hubo la quema de las brujas, las guerras campesinas, o sea, era una época de transición histórica. Asimismo, hubo casos terribles como el de Inglaterra, en el que los señores feudales expulsaron a todas las comunidades de las tierras y les dejaron, como decimos en el Ecuador, chirisiquis, o sea,
sin un centavo, sin un pedazo de tierra, sin un pedazo de madera, sin ningún recurso para vivir. Y así se formó el famoso proletariado que se fue caminando a las ciudades donde no había ni siquiera industria todavía. Muchos murieron y los otros se volvieron trabajadores asalariados. Una transición como esa ocurrió nuevamente en los años 30 con una crisis mundial impresionante, se cerró todo el mercado, muy parecida a la contemporánea, una crisis en la que el mercado se cerró, ¿sí? Hubo la crisis, antes de la crisis de la bolsa de valores, hubo la Primera Guerra Mundial, luego la crisis de la bolsa de valores, y hubo como más del 60% del empleo se perdió a nivel mundial en los años 30. Hoy no solamente tenemos un problema económico de transición en el capitalismo, sino también tenemos bueno, vamos a caracterizar la coyuntura contemporánea para poder entender por qué nos interesa pensar el Ecuador históricamente dentro de la transición contemporánea. Todas las sociedades en este momento están en una transición, se están debatiendo si si el capitalismo como sistema económico mundial va a seguir funcionando de manera tal que los capitales se mueven libremente, las poblaciones solo se mueven bajo amenaza y bajo pérdida de derechos humanos. Es decir, hay un flujo de capital más nuevo y hay un flujo de poblaciones, pero el flujo de las poblaciones es informal, es atacado, es violentado. Y, y pasan bueno, ustedes lo saben también, bueno, yo también estuve viviendo en Nueva York en ese ámbito. Y la cosa es que mientras los capitales fluyen sin ningún tipo de traba y con todos los apoyos y privilegios que les otorgan los famosos estados neoliberales y los empresariados, las poblaciones no lo hacen de la misma manera. Tienen que sufrir deterioro de todas sus condiciones de vida y luego algunos tienen condiciones de integrarse, instalarse, pero ustedes saben, por ejemplo, las poblaciones durante los años 80 y 90, las migraciones ecuatorianas fueron de mucho dolor y las migraciones africanas en este momento, ustedes saben cuántos mueren en el océano, ¿no? Y lo difícil que es para ellos integrarse. Bueno, entonces mientras en el momento contemporáneo, mientras el capital fluye de manera libre y con muchos privilegios y con muchos amparos, las poblaciones no. Y eso no solamente a nivel de los flujos globales, sino también dentro de las propias sociedades, estamos nacionales, los territorios nacionales, estamos en la disputa de si el capital es el que va a tener todos los privilegios y se van a romper todos los derechos y todas las garantías que tenían los ciudadanos de las naciones y de las repúblicas nacionales en cada uno de los territorios. Es decir, no solo aquellos que migran en condición de informalidad y que les son irrespetados sus derechos humanos, sino también todos los derechos que acompañaban la ciudadanía, la democracia, la seguridad social, la posibilidad de incluso de comerciar en los mercados y las ferias locales. Todo eso está siendo golpeado como si solamente el capital tuviera derechos, pero ya la población y la ciudadanía no. Entonces, está en confrontación, básicamente las corrientes fundamentales en esta confrontación son aquellas que plantean que hay que ajustarse al cambio del modelo capitalista y el ajuste, el que nos da la oportunidad de crecimiento, es aquel que le da todos los privilegios al capital. Es decir, si el capital puede irse del Ecuador, como la ley de la dolarización, la mal llamada ley de defensa de la dolarización, que es una defensa de los intereses bancarios que acaba de pasar ahorita en la Asamblea, que plantea que se puede sacar todo el capital sin pagar impuestos al Estado Nacional. Y por tanto, sin pagar impuestos al Estado Nacional también significa privarle al Estado Nacional de los compromisos que tiene con las clases trabajadoras y con el conjunto de la comunidad para construir infraestructura, seguridad social, hospitales, la educación pública, que es un pilar del Estado Nacional ecuatoriano, queda desfinanciado cuando los capitales no solamente se van y por tanto se pierde en la circulación y en la producción interna, sino que además se van sin pagar impuestos, que es el mínimo compromiso con las sociedades donde se produjo esa riqueza. Porque la riqueza que sale del país no sale de los bolsillos particulares, sale del trabajo, ¿no? De la plata invertida y el trabajo que la gente, a través del cual la gente produce el valor. Ese capital que sale y que ya no solamente desfinancia la economía, también desfinancia el Estado y la obra pública y las garantías básicas como la educación pública porque no paga impuestos. Bueno, entonces esa es una gran corriente y es una gran corriente que no se acaba de inventar ahora. Es importante en términos históricos saber que esta corriente que plantea que el capital debe tener todos los privilegios y todos los cuidados deben ser para cuidar al capital,
y tiene que ser cuidados para cuidar el capital que a su vez se produce socialmente, pero se acumula individualmente, y de hecho hoy día es un momento de la más alta concentración de la riqueza a nivel mundial. Es decir, no estamos hablando de medianos empresarios, no estamos hablando de una persona que tiene una casa y un terreno para sembrar, o que tiene una casa y un departamento para el hijo, que le arrienda la casa mientras trabaja en otro lado. No, no, no. Estamos hablando de multimillonarios. O sea, de miles de millones de dólares en 2, 3 familias por país, en 4 familias por país. Son un total del 1.5% de la población a nivel mundial que tiene el 80% del dinero concentrado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de proteger el capital, no estamos hablando de proteger la producción local, el mercado regional, la pequeña inversión inmobiliaria que haya hecho uno después de muchos años de trabajo, con toda legitimidad. No estamos hablando de las aspiraciones de la gente de progresar. Y ese fue el problema de la propaganda neoliberal, que aquellos que defienden la sobreacumulación, la hiperacumulación, la hiperconcentración, el monopolio, convencieron a la gente de que en realidad no estaban defendiendo el monopolio, sino que estaban defendiendo cualquier forma de progreso individual, ¿sí? O sea, yo trabajo y quiero que mi hijo estudie inglés. Ah, no. La corriente socialista o la corriente democrática radical o la corriente correísta o la corriente de izquierda democrática, no el partido, sino lo que en Chile se llama el socialismo democrático, o la corriente que sencillamente plantea poner impuestos para que el capital se comprometa a devolver una parte de lo que se produjo en el país. Aquella que dice, sí, o sea, tenemos que regular. La gente hizo una invasión de tierra, pues ahora regulémosle, construyámosle calles, escuelas, accesos al servicio público, pero en algún punto, cuando ya tengan su tienda, algo tendrán que pagar para que siga funcionando el sistema. O que los empresarios tengan que pagar la salud, el seguro social a los trabajadores. Toda esa corriente que dice el capital debe ser fomentado, pero también tiene un compromiso social, fue declarada como una corriente contraria al progreso, contraria al trabajo individual, contraria al bienestar, como una corriente, incluso le llegaron a llamar la corriente esta que dice, que decía y ofrecía y que ha tenido experiencias de gobierno en donde se ha visto ese compromiso social, fue calificada por el neoliberalismo en una propaganda así medio light, medio de nosotros no nos metemos con nadie, somos los más liberales. Dijo, la corriente que está pidiendo que el capital pague algunos impuestos y que se comprometa con el país, que continúe la seguridad social, que continúe la salud y la educación pública, especialmente en contexto de pandemia, fue calificada como una corriente autoritaria, una corriente sin consideración con los intereses de progreso de la gente. Fue descalificada en lo que se llama los fake news como una corriente, incluso les llegaron a llamar fascista. Y era la defensa, no era la defensa del trabajo que todos hacemos para progresar y que nuestros hijos estén mejor que nosotros, sino era la corriente del hipermonopolio, la corriente del 1% de la población a nivel mundial. Ese es el grupo que fomentó la idea de que trabajar cooperativamente, que tener cooperativas financieras, que tener tierras colectivas, que tener solidaridad y afectos al interior de las redes familiares nacionales y transnacionales, que eso es una imposición contra el progreso y que es autoritario. Pero no lo hicieron los pequeños empresarios, no lo hicieron los inversionistas intermedios, no lo hizo la gente que ha trabajado y ha progresado para empujar a su familia, lo hicieron los multimillonarios a nivel mundial, ¿sí? Y nos metieron compraron una campaña además. Ahora, a ver, ¿dónde está la parte histórica de todo esto? Esta corriente que plantea que la modernidad tiene que ser una sociedad, un modo social, un modo de vida que garantice sobre todo la acumulación de una parte de la población y que de este hiperélite iba a gotear bienestar para los otros, no fue inventada ahora, ¿sí? Es una corriente de largo aliento, ¿sí? Es una corriente que, de hecho, fomentaron los países donde no hubo un pacto, donde no hubo una fuerza campesina suficientemente grande para obligar a las élites, y primero una fuerza campesina y luego una fuerza obrera suficientemente grande para obligar a las élites a hacer un pacto social. Entonces, donde las élites eran más fuertes y derrotaron y quitaron toda la tierra a los campesinos y luego no permitieron que los trabajadores hicieran su propio movimiento organizado, que eso fue en países como al principio Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial,
y luego los países fascistas que no permitieron, por ejemplo, el franquismo, el nacionalsocialismo, eran protectores de las élites, ¿no? Entonces, distribuían algo entre las clases populares, pero era como regalos, porque no permitían que las clases populares se organizaran, tengan sus partidos, y de hecho luego, de una manera muy radical, rompieron con todas las instituciones democráticas, porque a través de las instituciones democráticas entran reclamos sociales, entran procesos electorales que pueden terminar derrotando a los poderosos, porque el voto en los sistemas democráticos es igualitario. Entonces, un multimillonario, el voto de un multimillonario vale igual que el voto de un albañil, ¿sí? Eso se llama sistema democrático. Entonces, en algunos países, en los años de confrontación como los que vivimos hoy, la élite más rica, siempre ligada a la banca, no tuvo problema en clausurar el sistema democrático para que a través del sistema democrático no perder su monopolio. Ya. Entonces, en países donde los campesinos no tuvieron la fuerza organizativa para controlar, para obligarles a las élites a hacer un pacto. En países donde hubo organización de los trabajadores, pero hubo estrategias de las élites para impedir que esta organización de los trabajadores tenga un impacto en la construcción de hegemonía o de Estado o impactos electorales, y que finalmente haya una especie de socialismo democrático y por tanto hubo golpes fascistas, también se privilegió al capital como se quiere privilegiar ahora. ¿Qué es el Ecuador en este contexto? Por otro lado, hay países de largo aliento en donde las comunidades campesinas, a los orígenes del propio capitalismo, incluso en condiciones coloniales, como fue el caso ecuatoriano y como es el caso de los países de América Latina, en la región andina hay una situación destacada, muy importante, especialmente en Bolivia y Ecuador. Y hubo por un tiempo en Colombia. Colombia era un país, la Gran Colombia era el país más democrático del mundo en su momento, del mundo. O sea, era igual de democrático en su momento, pero además sin esclavitud como ensañada como en Estados Unidos. Era la revolución andina y la revolución de la Gran Colombia y la revolución americana, eran las dos grandes revoluciones democráticas del mundo, ¿ya? Donde había cabildos y gobernaciones con voto popular desde abajo en el siglo XIX. Algunos gobernadores de Manabí, por ejemplo, eran de la familia Quimí, que había sido un gobierno indígena. Los gobiernos de Chimborazo eran gobiernos que tenían una raigambre étnica ancestral, pero también apostaban por la igualdad y la ilustración, y por eso Cotopaxi y Chimborazo fueron lugares donde se desarrollaron los primeros colegios pedagógicos para el hombre nuevo en términos democráticos, donde vino Simón Rodríguez a dialogar con cómo se construye un cabildo democrático ya en el contexto del siglo XIX. Pero bueno, no me voy a perder. A lo que voy es, así como hay países donde se derrotó a las comunidades campesinas, se les quitó toda la tierra y luego se exterminaron las posibilidades democráticas de las organizaciones de trabajadores, o sea, el socialismo no tuvo una aceptación en el Parlamento, y eso fue los países fascistas. Así hay también países en los cuales los gobiernos étnicos, las comunidades campesinas, pelearon un lugar en el desarrollo del capitalismo, ¿ya? Incluso en condiciones coloniales. Entonces podemos ver, por ejemplo, la Feria del Quinche, la Feria de Chiquinquirá en Colombia, por el centro de Colombia, los tiangueses de México, el Alto en Bolivia. Todos esos mercados, esos mercados antiguos, son mercados en donde los campesinos y las comunidades, en vez de decir, ya, entonces le entregamos todo y vamos a trabajar de esclavos, ellos lo que dijeron es, no, nosotros vamos a seguir produciendo con nuestras redes de familiares y de parentesco, y vamos a vender mejor, más barato y mejor, ¿ya? Entonces compitieron con los propietarios que querían tener las grandes haciendas. Esa historia de que todos los indios fueron esclavos de haciendas es muy parcial, no es completa. En realidad, no solo eran los indios, eran todas las clases populares, incluso medias y mestizas, que estaban amenazadas por la expansión de la hacienda, pero también resistían a la expansión de la hacienda y creaban sus propios mercados populares, en donde de las cuales la gente se abastecía, y además eran especialistas en unos frutos que jamás el hacendado podía haber producido sin el conocimiento de la sociedad, qué sé yo, las chirimoyas sin gusano, los 3, 4 tipos de aguacates, las distintas formas de procesar el maíz, los 50 tipos de papas, los peces de los lagos, o sea, una riqueza, una diversidad
especialmente en el Ecuador, que esa diversidad ecológica de pisos, de distintos pisos ecológicos que se complementaban, eran parte de la estrategia y han sido históricamente parte de la estrategia de la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas, no solo indígenas, sino también las de la costa, que de hecho también, no solo, también son indígenas y son de otras proveniencias y migraciones. Entonces, las clases populares en el Ecuador tuvieron durante mucho tiempo condiciones para existir sin ser completamente despojados, para tener autosubsistencia y compartir con otras clases, no solo populares, sino medias, incluso para abastecer las ciudades, pese a que en las ciudades a los trabajadores no les pagaban. O sea, ustedes saben, las trabajadoras domésticas vivían en cuartos sin que les paguen. Los albañiles todos eran como, chuta, ¿de dónde vino? Era como que hubieran venido del Asia recién en la época de la conquista. Recién en la década de la redistributiva de la Revolución Ciudadana se obligó a que se les haga contratos formales de trabajo y que se les pague seguro social. Antes era como que venía un ancestro del monte a construir las casas de toda la ciudad. Era impresionante. Venían con las mujeres trayéndoles la comida porque no tenían plata para comprar el almuerzo. ¿Ya? Era como una costumbre colonial. Ya. A lo que voy es que igual que trabajaban informales en las ciudades y tal, también tenían cierto sustrato campesino que les permitía sobrevivir, y no solo a ellos, sino a todos los habitantes urbanos. ¿Ya? Eso marcó una situación que es a la que yo me he dedicado a estudiar, que es que en los contextos de las guerras entre los partidos políticos, entre el partido de mejor defendamos solo la plata y la hacienda, la privatización y la hacienda, y el otro partido, que es el Partido Radical, el Partido Alfarista, que planteaba, chuta, nos están excluyendo a todos, o sea, nos están excluyendo incluso a la burguesía de Manabí, a la de Guayaquil, a la de Esmeraldas, a la de la Sierra Central, e incluso hay clases letradas en Quito que también son excluidas por estas élites aristocráticas y racistas. Entonces se unieron distintos tipos de actores sociales y políticos contrarios al racismo y al monopolio, y fundaron el famoso Partido Liberal Radical en el siglo XIX. Y ese partido no es un partido que hizo un pacto con los conservadores, un pacto entre liberales y conservadores de la élite, podía haber destrozado esa guerra, pero no pudieron hacer un pacto porque las élites siempre se han peleado mucho entre sí, las élites de la sierra y las élites de la costa son muy peleadas entre sí, no han logrado hacer un pacto, y por eso el Partido Liberal Radical, el Partido Histórico Liberal Radical, que fue encabezado por Eloy Alfaro desde 1880 hasta 1912, y luego sobrevivieron varios de sus líderes, ese partido histórico no pactó con la derecha, sino que fue juntando a todas las clases populares, a estas comunidades campesinas que les digo tienen estrategias de subsistencia y de subsidio a las otras clases, y fue articulando gente y conflicto social y creando una identidad nacional en torno a la emancipación nacional, en torno a los derechos, en torno a que la nación es una nación de todos los colores, que no es solo una nación blanca de la élite que ve directo a la Virgen, sino que es una nación donde hay esta emoción que ustedes saben que tiene la nación ecuatoriana, ¿no? Que es la emoción de reclamar ser parte, aunque te lo estén negando, ¿no? Es decir, o sea, hay una emoción en la nación ecuatoriana que no tiene que ver con que tengamos muchas danzas folclóricas o que tengamos un tremendo despliegue militar para eso. O sea, cada nación sabe cómo se emociona. Pues la nación ecuatoriana se emociona porque es el reclamo de, a ver, yo fui el pateado, pero yo soy el corazón de la nación, ¿ya? Es como una nación cercana al sentimiento de la emancipación, del derecho, de la justicia. Es el reclamo de justicia justamente de esta persona que tiene una peste encima, una peste de viruela, que ha sido ofendido, que ha sido perjudicado, que ha sido tal vez hasta desposeído, pero que es el corazón de la nación. Entonces es una nación plebeya que reclama su lugar. Es un ciudadano ecuatoriano que reclama su lugar en la nación, y esa es la nación. El reclamo de ser parte de la nación es la nación ecuatoriana, ¿ya? Y esa fue una bandera construida por el Partido Liberal Radical cuando marcharon contra los grandes aristócratas que no les dejaban ni hablar en el trabajo de Hacienda. Y se movieron gobiernos indígenas, campesinos jornaleros, conciertos o guasipungueros, libertos de la esclavitud de Esmeraldas, pequeños campesinos que sembraban cacao y estaban viendo cómo les iban a quitar la tierra en Manabí,
la población de la provincia de los Ríos y del Oro, que eran migraciones de todos los lugares, con muy interesantes esas provincias en términos políticos. Los campesinos de Cañar, que estaban siendo explotados por las órdenes religiosas, que eran aliados de los grandes hacendados y de las grandes familias aristócratas. Los indios Ashuar pelearon contra las órdenes capuchina y salesiana porque les tenían esclavizados en la Amazonía. Toda esa gente, más la clase media, letrada, los profesores, todas las personas maltratadas y discriminadas, se unieron en el Partido Liberal Radical y ganaron la guerra. ¿Sí? O sea, perdonen que yo vuelva al siglo XIX, pero realmente es que esa historia es una historia que ha sido sepultada y es la historia de nuestra nacionalidad. Ese es el legado que tenemos en el sentimiento, en la educación pública, nuestro Estado no surge de que vinieron dos empresarios y dijeron, a ver, todo el mundo tiene Estado, tengamos uno nosotros también para que nos organice la banca. No, nuestro Estado viene de haber triunfado en esa guerra popular para construir nuestra república. Y el pueblo no reclamó la dominación y la opresión de otras clases. Lo que el pueblo reclamó es el voto igualitario, que es recién, bueno, esa es una historia súper tortuosa, porque en el tiempo de Alfaro se entregó el voto popular a todos los que habían combatido, pero luego las élites dijeron, no está lista las clases populares para votar, e intentaron impedir que la población vote por mucho tiempo, pero la lucha continuó para votar. Aunque el voto se aplazó un poco, sin embargo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas fueron hasta los años 70 fuerzas populares, ¿sí? Eran clases populares, a diferencia, por ejemplo, del ejército chileno, que es un ejército de élites. Solo las élites son aceptadas en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Marina. En el caso ecuatoriano, hasta los años 70, todo como 80 años, es decir, en realidad 70, o sea, desde el triunfo de la Revolución Liberal, 1895, hasta 1970, que son los orígenes del neoliberalismo, o sea, 80 años aproximadamente, las Fuerzas Armadas ecuatorianas eran Fuerzas Armadas de izquierda y populares, ¿sí? Y eso impedía que haya golpes como los golpes que hubo, por ejemplo, cuando le asesinaron al líder populista en Colombia, a Gaitán, o que no, y aparte de este respaldo popular, había una inmensa inversión en la educación pública. Era el segundo rubro más importante durante 70 años del Estado, invertir en educación pública, porque se planteaba que la educación no solamente daba instrumentos para el trabajo, que daba para la división del trabajo, para las especializaciones, las artes, las ciencias, no sé qué, sino también construía ciudadanía. Entregaba a la gente el derecho a enterarse del debate público, a participar del debate público y a saber estar organizado para defender sus garantías y sus derechos. Ese era el objetivo de la educación pública y así se planteaba. Ustedes, una de las fuentes más lindas de la historia nacional es leer los escritos sobre educación pública que se dieron en este país. Si a la red le interesa, a mí me gustaría compartir algunos documentos para que ustedes puedan tener en manos ¿qué hablamos cuando hablamos del Ecuador? Porque nos han dado muy mala propaganda de nuestro propio país, que es parte de destruirnos como ciudadanos, decir que es un país que nunca ha sido democrático, que es un país que nunca la gente se ha querido a sí misma, que tiene una baja autoestima, que es un país que no ha producido arte, que no ha producido pensamiento, que no ha tenido ni golpes militares, que no ha tenido nada. Pero en realidad este es uno de los países más democráticos que existió en América Latina, donde ha habido más lucha y más inteligencia, ¿sí? Sino que esos documentos y esas memorias están un poco sepultadas y perdidas, precisamente nos toca recabarlas. Bueno, entonces el Ecuador es un país que, por ejemplo, mientras en Colombia hicieron un pacto las élites liberales y conservadoras y no permitieron jamás que exista la propiedad campesina, hasta ahora hay 40.000 muertos al año por ese tema. En el Ecuador hubo, desde todo el siglo XX hubo propiedad privada, pero también hubo propiedad comunitaria, propiedad cooperativa, propiedad campesina individual, apoyo al comercio y a que no haya solamente monopolios y trusts en el campo del comercio del arroz, del azúcar, y sobre todo del mercado de subsistencia interno.
Es un país con muchas redes que van de la sierra a la costa, populares. Ustedes saben que hay millones de pobladores campesinos de la sierra viviendo en la costa, subsidiándolos, o sea, abasteciendo los mercados. Es un país que ha tenido un Estado con regla, con un objetivo de integración, y ha habido también una élite muy fiera y muy integrada internacionalmente que ha competido. Pero en algunos momentos esta élite ha estado integrada a las regulaciones y a los compromisos que el pueblo le ha exigido a través de sistemas políticos. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, entonces eso es súper clave, porque cuando el mundo estuvo en una crisis parecida a la de hoy, que fue en los años 30, en algunos países se dio el fascismo, ¿no es cierto? Exterminio. Y en países y otros países, en cambio, hubo un progreso importante en esa época, como fue México, como fue Bolivia, Ecuador y México, Argentina también con su famoso Perón, pero solo se conoce Perón, no se conocen los otros casos. Tuvo en el momento de la crisis mundial un gran avance. Se crearon los sistemas de bienestar social, la seguridad social, los sindicatos, se creó el Código del Trabajo, se creó un nuevo momento de inversión en educación, se creó la representación indígena en el Congreso, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, se creó la industria, ¿sí? Y no fue por iniciativa de 3 hacendados, sino fue por una lucha social. Entonces nosotros en distintas coyunturas de transición histórica hemos siempre transitado hacia más progreso y más democracia, más justicia social. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, está pasando ahora que estamos ante un nuevo momento de transición histórica y pensamos que, como siempre hemos transitado con cierta suerte hacia esquemas no autoritarios y no excluyentes, pensamos que habíamos aprendido de la crisis bancaria de los años 90. Pensamos que siempre el movimiento indígena va a ser relativamente de izquierda, porque uno dice, a ver, o sea, vienen de una tradición de explotación colonial, fueron formados por la Federación Ecuatoriana de Indios del Partido Comunista, fueron formadores de la izquierda, luego fueron claves en la teología de la liberación, han luchado toda su vida contra los poderes más violentos y interesados en la desposesión. Entonces siempre pensamos, puede ser que estemos todos peleados, pero el movimiento indígena va a votar de izquierda. Era otro error. O sea, un error importante era pensar que siempre vamos a tener la suerte de que en las transiciones y en las crisis la justicia y el buen corazón de los ecuatorianos va a primar. Segundo, que los movimientos de izquierda pueden estar peleados entre ellos, pero a la larga va a primar la razón de defender esa dignidad y esos derechos por encima de los opresores. Que después de la experiencia horrorosa de la pandemia, en la que perdió la gente el trabajo, pero no se lo perdió porque, se acabó la economía, sino por las leyes que pasaron en la asamblea del reparto, la asamblea en que se repartieron hospitales y medicamentos como negocios privados en un contexto de dolor social y de enfermedad, que si habiendo tratado las élites de la sociedad, un partido amparado por la Cámara de las Cámaras y que operó solamente en beneficio y proscribiendo toda otra fuerza política, todos dijimos como, o sea, es obvio que después de ese castigo, ¿quién va a votar por el que le castiga? Pero nada es obvio. Y en esta transición, que yo en algún punto llegué a pensar que tal vez es la última vez que el voto de un albañil y el voto de un banquero valgan igual, porque se pueden reformar los sistemas políticos. De hecho, había varios personajes que estaban diciendo que el voto debería estar restringido solo a los propietarios, que los que no son propietarios ya no deberían votar. Yo dije, en el último proceso electoral y después del castigo de la pandemia, que en la cara de la gente enferma pasaron unas leyes que flexibilizaron el trabajo y que les podían decir, si usted no se pone de acuerdo con su patrón, lleguen al acuerdo de que ya no quieren trabajar juntos. Eso dice la ley, la mal llamada ley humanitaria. Es decir, que ya realmente es imposible defender justo en un momento en que te estás muriendo, debería un país solidario decirte, o un gobierno solidario decirte, ahora no le pueden votar. Le votan cuando se reponga la economía y usted pueda cambiarse de trabajo, pero no le pueden votar cuando se está muriendo. Y lo que dijo la ley es, ahora pueden votarle. Si usted no tiene un acuerdo con su patrón y llega a un nuevo acuerdo de trabajo, entonces ya, pues disuelvan la relación. Y así hubo una salida de la población, un desempleo, una pérdida, una crisis, debe haber mucha gente muriéndose que ni siquiera nos enteramos, y no solo por la pandemia.
Pues, ninguna atención a la pandemia, flexibilización laboral, que perdieron todos los derechos laborales. Ahora están con la propaganda de que la seguridad social es un desastre, que está desfinanciada, ya mismo van a privatizar la seguridad social. Todos los que hemos pagado toda la vida para tener una jubilación, puede ser que ya no tengamos tal jubilación, ¿sí? En una prestadora de servicios de jubilación privada, usted termina jubilándose por $200 al mes, después de haber pagado toda la vida. O sea, es el interés privado. Bueno, resulta que en las elecciones, en realidad, la disputa al interior de las izquierdas, la imposibilidad de hacer un pacto contra el neoliberalismo, pese a la crueldad con la que ha actuado el neoliberalismo en el Ecuador en estos años, no solo la crueldad en la movilización social de octubre, la persecución política, el reparto de hospitales, la corrupción del contralor, ahorita sí ya revelada, el uso abusivo de la violencia juzgado por derechos humanos, las leyes de flexibilización laboral, el pago de la deuda cuando había que invertir en instalar sistemas de salud para salvar a la nación. Todo eso no sirvió para unir a las izquierdas para que voten en contra del neoliberalismo. Y la gente pensó que iba a tener más oportunidades de progresar en un contexto de monopolio. Ahorita amenazan en subir todos los intereses de la banca. Acaba de pasar la ley de defensa de la banca contra la población. Entonces, estamos en una transición que nunca hemos confrontado, porque en todas las transiciones históricas el Ecuador ha salido airoso, a pesar de ser un país pequeño, con no suficiente industrialización, con una herida colonial, pero ha sido un país que ha salido airoso porque porque fue más capaz de articular las diferentes luchas, el país pudo articular las diferentes luchas en unos bloques populares de izquierda contra el fascismo, contra el monopolio, contra la oligarquía, y la oligarquía, en cambio, como era desesperada por sus intereses, no hacía pactos, pero ahora es al revés. La izquierda se fragmentó, está buscando alianzas clientelares con fracciones de las élites, y las élites están unificadas. Entonces es una transición histórica que no hemos sabido confrontar. En países donde esto ocurre, que las élites están unificadas y el pueblo está atacado, pasan cosas como las de Colombia, 40.000 muertos al año. Todo Colombia es agujereado por las transnacionales mineras. Y para sacar a una población no le dicen, a ver, te compro, bueno, o a ver, te construyo unas escuelitas. No, lo que les dicen es, se van esta noche o mañana no amanecen, ¿sí? Entonces, tal vez ahora nos toca madurar como país, ¿sí? Nos toca madurar como país y trabajar para el buen vivir significará ya no decir, ah, sí, para nosotros los ríos son sagrados, los árboles son espíritus del monte. No nos toca la poesía. O sea, eso es importante, son valores en los que creo también. Pero no es el que mejor habla el que va a tener mejor vivir, sino el que sabe organizarse y luchar para resistir al tremendo golpe, a los segundos 4 años del más violento neoliberalismo. Van a aprovechar para romper todas las bases fundamentales de nuestros derechos, y lo único que nos va a quedar es la organización. Y organizarnos no es solamente hablar la doctrina justiciera de los abuelos y los filósofos de izquierda o tal. Hay que aprender mucho de eso, sino también escuchar lo que los jóvenes necesitan. Escuchar lo que aspira a un papá que trabaja para que su hija pueda estudiar y estar en mejores condiciones que él. No quitarle la legitimidad al deseo de progreso de la gente del común, sino decirle, su progreso no depende del triunfo del oligarca, sino su progreso depende de que pueda construir alianzas con otros igual que usted y defender sus derechos, y defender su espacio en la economía, defender que no le estafe la banca. Usted tiene derecho a progresar, pero no va a progresar solito frente al gran tiburón. Tiene que progresar como nación también, como persona y como nación. Entonces eso no significará controlar el poder de la banca. Y para eso va a tocar organizarse y movilizarse, hacerse presente y ser valientes. Pese a la represión que ya hubo y que la castigamos, luego reelegimos a los violentos, ¿no? Les dan, o sea, impunidad absoluta para el gobierno que termina en pocos días. Impunidad absoluta. Va a tocar demandar participación, defender las instituciones de participación, no declararnos ya perdimos todos, ya se acabó, porque nunca hay un final. Si se pierde, siempre se puede perder más y más y más y más. Nunca hay un fin cuando uno empieza a perder. Entonces, si no paramos la pérdida ahora y nos hacemos los locos, vamos a perder mucho más. Vamos a perder derechos construidos hace 100 años. Vamos a perder hasta la humanidad.
¿sí? Va a pasar lo que pasa con las mujeres en algunas partes de México golpeadas por el narcotráfico, que son vendidas por los hermanos a las redes de trata de mujeres. Lo peor, perdón que les asuste, lo que les quiero decir es que no hay salvación individual aquí. Tenemos derecho a progresar individualmente, pero saber que si dejamos que el golpe vaya más hondo, va a ir siempre mucho más hondo, ¿sí? Va a ir más hondo, ¿sí? Para eso pueden leer ustedes las historias de lo que fue Calcuta, de lo que fue la esclavitud en el Brasil, de lo que es la vida de las mujeres traficadas como para la prostitución a nivel mundial. Eso no son cosas que nos podemos hacer a un lado y no nos van a tocar. Nos van a tocar a fondo. Si no hacemos hoy, ya no heredamos la democracia de nuestro país. Tal vez la dignidad tenemos todavía, pero ya por automáticamente eso no nos va a llevar a una buena salida de la transición. Solamente nos toca volver a fundar con dignidad esta organización y escuchar los nuevos deseos de la gente, integrar los deseos de la gente dentro de nuestra lucha por la humanidad, ¿sí? Porque ya no hay garantía de que no nos vayamos hondo como se fue el Chocó, como se fue el Cauca, como se fue la costa atlántica, que se encuentran cadáveres debajo de los puentes, como si nosotros no nos reponemos todo el legado de lucha de nuestros antepasados, que el Ecuador se distingue por ser uno de los países que logró tener democracia, logró tener dignidad, logró tener tierra colectiva, logró hacer reforma agraria, ¿sí? Logró imponer una imagen positiva de lo popular a pesar de unas élites igual complicadas. Todo eso es historia. Ahora, nos toca reactivar y saberlo hacer de la manera más inteligente y contemporánea. Por eso yo sí creo que esta red de radios es súper importante, porque nadie tiene una experiencia más cosmopolita de lo que está en juego que las personas que han viajado. Eh, porque nunca uno deja de ser de donde es, porque ve el mundo en cómo se va mostrando, ya no uno está protegido por su espacio local y uno ve las tensiones, las diferencias sociales abismales, uno ya no está protegido, uno está en el centro del sistema mundial. Y también uno escucha cuáles son las aspiraciones de la gente por la cual deja todo para poder progresar. Y eso no puede ser desoído. La izquierda mucho tiempo ha sido justiciera, ética, también ha habido corrupción, por supuesto, y machismo en la izquierda, lo que no hay. Pero la izquierda ha tenido siempre un discurso muy repetitivo respecto de valores y no has escuchado mucho lo que las clases populares, los cosmopolitas viajeros, las mujeres, las de grupos particulares están demandando. Siempre ha tenido una doctrina de justicia, pero le ha faltado escuchar y nosotros tenemos que ser de izquierda, republicanos democráticos porque somos ecuatorianos y por tanto nos fundamos como un país democrático en 1895. Tenemos que ser de izquierda porque han apoyado al alfarismo de las izquierdas y han generado espacios de dignidad como fue la educación pública en este país de alguna manera. Tenemos que ser conscientes de la diversidad y de las luchas de cada una de las diversidades y de las mujeres, porque las mujeres han sostenido la vida en la crisis y las han venido sosteniendo por puro afecto, pero también eso se puede acabar, ¿no? Así como se acabó el legado democrático, se puede acabar el afecto. Si la lucha exige que se acabe el afecto, puede acabarse. Es mejor contribuir para aprender de esa escuela. Pero además de todas esas historias y esos legados, nos toca escuchar el nuevo discurso de la gente, sus aspiraciones y no decirles, no, tú estás mal. Tú te fuiste a Nueva York y ahora te pones cadenas y hoy es hip hop, entonces tú ya no eres un luchador. No, esa es su forma de lucha para también romper contra el prejuicio del que ha sido víctima. Y eso es belleza, y esa belleza tiene que ser parte del retorno de la democracia y de la revolución por la humanidad. Entonces, recoger esa experiencia y ir haciendo como una memoria de lo que estamos deseando, de lo que estamos construyendo, de lo que estamos fructificando, florificando, y de ahí sacar el discurso de un cambio para poder poner nuevamente en vida algo que parece que está muy golpeado, que es nuestra tradición democrática y de justicia social como nación. Así le veo yo. Excelente, Valeria. Mira, definitivamente tienes mucho, mucho conocimiento ahí para compartirnos. Lamentablemente solamente poco tiempo. Nos encantaría hacer como sesiones de temas en las que poder ir cubriendo. Yo cada vez que ibas diciendo algo, se me iban naciendo posibles preguntas, pero bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, dentro de toda esta descripción histórica que tú haces,
algún momento el país ya tuvo el poder político, económico junto y así como ahora, lo estamos viviendo? ¿O es la primera vez que pasa en el Ecuador? O sea, ¿te refieres al poder junto? ¿A qué te refieres? O sea, que las élites hayan tenido todo el poder como ahora. Exactamente. A ver, en la época de García Moreno, las élites de gran propietarias de las haciendas tenían el control de la iglesia, del teniente político, de la policía, el control de los sistemas de transporte, y es la época en que más creció la cárcel, la coerción, el fusilamiento y la desposesión. Les quitaban las tierras a golpes a la gente. Ese fue un momento de concentración del poder y donde hubo un pacto entre élites de todas las provincias, pero ha habido muy pocas veces en que eso ha ocurrido en el Ecuador. Hoy es un momento extraordinario de control, porque controlan no solo las instituciones financieras, sino controlan el Estado y controlan la propiedad. Entonces, y además controlan un sistema represivo que se aprendió y que se desplegó en octubre, pero que no ha desaparecido. Al contrario, ustedes han visto que a la policía le ofrecieron hasta una universidad propia. O sea, están fondeados. Ya Exactamente. no es autónoma, no es en defensa de la Constitución lo que están las Fuerzas Armadas ahora, sino que está en defensa de los que les están fomentando su poder. Mira, y dentro de esto, definitivamente lo que podemos observar es que la democracia estaría en riesgo, ¿no? Tenemos un sistema democrático que, bueno, que nos han dicho, nos han convencido de que todo lo que está pasando es democráticamente, que democráticamente en la Asamblea Nacional se aprobó esta ley de defensa de la dolarización que deja a la banca sin control, que deja al Banco Central en manos de la banca y que además tenemos un nuevo presidente que es parte de la banca. Entonces, claro, esa democracia que se ha ido construyendo, obviamente con los 4 últimos años de ayuda del presidente Moreno, definitivamente estaría en peligro y ahora 4 años más. Y tú nos invitas, obviamente, a que esta organización, la organización social, sería lo que nos ayudaría a resistir y que además podamos cambiar los discursos, poder adaptar nuevos discursos, Ajá, porque la gente está como cansada de escuchar izquierda, derecha, ajá, y ya, no, la izquierda también tiene que renovarse. así es. Cómo tú le invitarías a que se renueve la izquierda, a que sea estos nuevos discursos que puedan calar en la sociedad desde cero, o sea, renovarse nuevamente, ¿no? Sí, son dos buenas preguntas. O sea, la primera es, cierto que fue un triunfo democrático, ¿no? En el sentido de que los electores eligieron la continuación. Eh, y hubo aceptación de eso, porque el país está cansado de la persecución política. Entonces, hacer un pacto de, ok, ustedes ganaron las elecciones, ahora compórtense como demócratas, es un gesto con el que estamos de acuerdo. Mucha gente que se cansó de la persecución y del miedo. Pero si tú controlas el poder, las cámaras, el poder político, quiero decir, las cámaras, la banca, las Fuerzas Armadas y todo ese el gran aparato del Ejecutivo, y pones ese aparato del Ejecutivo al servicio de sostenerte, puede ocurrir algo como lo que ocurrió con Moreno, que tiene 5% de popularidad y sigue ahí. ¿Sí? Entonces no necesitas hacer lo que se llama la gobernabilidad a partir de integrar demandas de unos y otros, ser como un árbitro, no permitir qué sé yo, que una iglesia venga en plan patriarcal, integrar algunas demandas de mujeres, integrar algunas demandas campesinas, integrar algunas demandas de los empresarios y comerciantes y hacer una especie de promedio nacional para sostener la gobernabilidad. Tal vez no hace falta, y eso es lo terrible, que cuando tu poder está sustentado en el hecho del dinero y en el hecho del poder militar, ¿para qué? O sea, no necesitas, no es absolutamente necesario y indispensable hacer pacto social. Entonces, puedes sostenerte en el poder sin un pacto social y eso ya no es democrático, ¿no? Ahora, ¿cómo renovar una visión democrática y justiciera, si quieres, para no hablar de izquierda directamente? Pues o sea, yo estoy en esa reflexión también, creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos. Hay cosas que hemos callado, cosas que hemos dicho, eso que quede para luego, ¿no? Primero, lo primero, por ejemplo, el tema de que del tema de género debe ser tratado al último, cuando ya vivamos en el paraíso, ahí sí vamos a abordar el tema de género, ya hay una demanda de que no sea así, ¿no es cierto? De que hay que integrar eso porque primero somos ciudadanas activas y segundo no estamos dispuestas a seguir siendo asesinadas, entonces ya no queda para el último eso, toca pasarlo a primer plano. Y la derecha es bien sagaz,
La derecha es capaz de incorporar cualquier discurso. Por un lado es como si soy un feminista y luego aplaudo a Bolsonaro, ¿no es cierto? En la campaña estoy de acuerdo con las demandas de mujeres, pero luego que gano el poder, invito a Bolsonaro, que es un declarado patriarca autoritario, ¿no? Entonces, el tema es que la izquierda tiene que estar pilas en conectar de verdad, no en engañar, sino en conectar de verdad con esas luchas y nunca pensar que hay luchas de primer y segundo rango. Y segundo, yo creo, y eso es más complejo, conectar con los deseos de progreso que tiene la gente del común. Porque no toda idea de progreso, de trabajar para tener algo de recursos, para mejorar las condiciones, para tener bienestar, para, para cultivarse, para festejar, es un signo de que, ya te dejaste comer por las élites. No, 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 todos tenemos derecho a progresar. Lo que estamos en contra es de que los multimillonarios tengan el control de todo y que se acaben los derechos para las mayorías. O sea, lo que queremos saber es, sálvese quien puede o todavía la nación es un lugar en el que queremos vivir y donde vale la pena cooperar. O sea, ¿somos mejores como nación o somos mejores como individuos pobrecitos, fragmentados y expuestos a cualquier tipo de comercio mundial y por ahí algún exitoso que se hizo famoso en las redes? No funciona así. Mira, Tenemos que ser una sociedad que coopere. Uh-huh. justamente desde ese punto de vista, Valeria, tenemos a la izquierda un progresismo que está fracturado, confrontado, dividido. Entre ellos mismos vemos que no llegan a un acuerdo, ¿no? Y bueno, yo podría nombrarlos. En estas últimas elecciones tenemos el movimiento indígena, un sector del movimiento indígena, obviamente, no todo el movimiento indígena, sino un sector, básicamente representado por Leonardo Issa. Luego tenemos a UNES, que aglutinó a más de 200 organizaciones sociales en las cuales estuvo Andrés Arauz básicamente liderándolo, y lo que significaría también el correísmo. Y tienes también, por otro lado, también a grupos feministas, grupos ecológicos, que no entre todos ellos defienden y están en contra del neoliberalismo, ¿no? Pero todos ellos no están en un solo bloque unidos para dar esta lucha. ¿Cuál sería tu recomendación a estos tres grupos que te menciono para que se sienten a hablar y se sienten realmente a recuperar, a luchar y a resistir para recuperar la democracia en términos democráticos, es súper en difícil términos de tener paz? una receta, pero a mí sí me parece clave estos espacios de diálogo, por ejemplo, que los espacios de diálogo muestren un cierto pluralismo de grupos sociales que creen todavía en derechos, ya, desde distintas perspectivas, una perspectiva más nacional, estatal, centralista, como la Revolución Ciudadana, y otra perspectiva más desde la organización microterritorial y la organización del partido de aglomeración, que es el movimiento indígena, y otro desde las organizaciones y experiencias de calle, de movilización de las mujeres y espacios de encuentro. Mira, la Asamblea de Montecristi fue una asamblea de encuentro de luchas sociales y de organizaciones. Después de eso, el Estado Nacional asumió el poder que le dio la Asamblea Constituyente y empezó a crear una política del Ejecutivo de control de los grandes poderes y de un intento de fomento social, digamos, ¿ya? Pero faltó que la Asamblea, ya no en forma de Asamblea Constitucional, sino que esas organizaciones que se encontraron en la Asamblea continúen con el ejercicio de diálogo que tuvieron en la Asamblea, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, una Asamblea Popular, Asamblea de Organizaciones Populares, como si estuviéramos haciendo asambleas constituyentes. Adelantar el diálogo, adelantarlo, empezar a trabajarlo por 4 años, ¿ya? A ver, ahorita discutamos cuál es tu agenda. No esperar que en el Congreso Nacional se compren unos 4 votos y pasen las próximas 10 leyes neoliberales. No esperar en 4 años hacer una campaña. Ahora hay que construir una asamblea de encuentro entre organizaciones y los espacios que ustedes están armando son un espacio de asamblea. El uso público de la razón, el espacio público que están haciendo a través de las redes es una forma de asamblea. Podríamos llamarlo. Tendremos que ponerle un nombre, tenemos que mostrar qué estamos haciendo, hay que duplicar estas experiencias por todos lados, pero básicamente es eso. En este contexto de asamblea, juntar organizaciones. Ahorita hay unos resentimientos horrorosos, pero eso no puede, además hay gente que lucra de esos resentimientos, ¿no? Eso hay que saber, ¿no? Hay gente que le gusta que estemos todos peleados, ¿sí? Pero bueno, hay que perder la pereza y ya han pasado 2 semanas de retomar, porque ya ven que si no los golpes vienen uno encima del otro. Muchas gracias, Valeria. Mira, tenemos, bueno, se están animando aquí las personas a preguntarte internamente. Tenemos una pregunta. Cristian Mendoza ha levantado la mano. Por favor, Cristian, puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente
a Valeria. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, buenas noches y gracias por el espacio. Gracias, Valeria, por acompañarnos. Y haciendo un poco referencia a la parte de la historia que nos habló sobre la Revolución Liberal, la Revolución Alvarista, justamente me recordó mucho a un libro de Nelson Estupiñán Vaz, cuando los Guayacanes florecían, ¿no? Y hablaba de intentaron organizarse ciertas personas que aún vivían del concertaje o eran esclavos y pelean y luchan contra los que todavía estamos luchando, contra los que aún se luchan. Gobernación, intendencia, la iglesia. Justamente hay un personaje que es el bachiller, ¿no? Al final pierden la guerra y uno de ellos, el libro está contado como novela, pero también tiene su tinte histórico, claro está. Pero entre 1930 y 1940 parece, casi 100 años después, y dice al final de los que pierden, los vuelven a coger de esclavos, y dicen, algún día volveremos cuando tengamos un programa. Parece que casi 100 años después aún no hay programa para pelear contra los oligarcas, contra el capitalismo. O ¿qué tiene que pasar para que en algún momento esté ese programa listo, si es que llegaremos a eso? Qué gran pregunta. Muy bien, muy interesante la formulación, además a través de la literatura. También he estado escuchando a una persona que estudia la literatura de esa época y encontraste, por ejemplo, el libro Huyungo también, ¿no? Que es un poco más, es optimista, más optimista, pero también de la misma línea de reflexión. Porque en esos libros se plantea que hay una continuación entre dos ciclos del intento de revolución democrática en el Ecuador, el del Alfaro y luego el de los años 30, 40, donde ya está más como las izquierdas, las organizaciones, los sindicatos. Pero estamos entonces en un tercer ciclo. Vamos a perder este tercer ciclo. ¿Cuál es el programa que necesitamos? Yo creo que un poco estamos intuyendo esto, ¿no? O sea, la derrota electoral fue un golpe súper grande, porque qué cómodo sería ahorita estar sabiendo que en medio que algo nos administran y nos organizaríamos un poco, pero seguramente no sé si sentiríamos la urgencia que estamos sintiendo ahora, ¿no? De que se nos viene un tsunami encima. Y tal vez esta urgencia es la única que nos haga despertar a hacer eso que esta literatura llama el programa. Y el programa, ya hay un programa de objetivos del milenio, de combatir la pobreza, de volver a la gente a la escuela. Ha habido tal deserción escolar que es impresionante. Tú puedes leer el programa de integración social, el programa de promoción al emprendedorismo, el programa de la conectividad. O sea, había un programa, ¿no? Que perdió. Pero ya parece que no es solo eso cuando hablamos de un programa. Hablamos también de un modo en que podríamos sostener un programa. Y el modo de sostener el programa, o sea, hay que hacer un programa para articularnos políticamente para ver si podemos sostener un programa mínimo de reinserción escolar, de vacunación, de conectividad, de que cuando se manden las remesas al Ecuador no se quede la banca con la mitad, de tener derecho a expresión cultural, de que los videastas jóvenes que andan haciendo videos con nuevos contenidos y música no sean barridos por la chatarra que viene de Estados Unidos y de Colombia. Esos mínimos, que no hay que ser muy abstracto para eso, requieren un programa anterior, y es un programa de construir fuerza organizativa para poder luego impulsar ese programa. Ya ves, había un lindo programa ahí, y no lo votaron. Si tú coges a un santo, o a un hiperecologista, o a un poeta, tiene un programón, pero no tiene la fuerza social para sostenerlo, ¿sí? Y el programa consiste en construir la fuerza social para sostener un programa mínimo de dignidad humana. Yo lo veo así. No hay que tener las mejores ideas, hay que tener la organización más valiente. Si no, imagínense, o sea... Y más formada, tal vez, más formada. Más formada, y además que le pone a uno en riesgo, porque es que pereza, o sea, el sábado, ¿qué hago? Sí, yo también me quiero poner a ver la peli, ¿no? Pero los que nos organizamos tenemos que ir o el sábado o el miércoles o en algún momento a conversar, pues como hacían los mayores, a conversar con los otros, ¿no? Como estamos haciendo ahora, pues. Por supuesto, la organización me acuerdo que cuando estaba en la escuela teníamos las reuniones del presidente del barrio y nos reuníamos a discutir las cosas más básicas del barrio. También se discutía la elección de la reina del barrio,
pero también se discutía que no tengamos luz, que no tengamos alcantarillado, y eso luego se llevaba a la cooperativa, y luego en la cooperativa lo llevaban al concejal, y el concejal lo llevaba al alcalde. Finalmente, después de 2 años, teníamos la calle asfaltada. Entonces, ese tipo de ¿Dónde era organizaciones esto? que se han sentido. Santo Domingo de los Áchilas, Santo Domingo de los Colorados, en ese tiempo, el barrio La Merced, allá vivíamos de esa forma. Me acuerdo que a punta de eso logramos muchas obras de municipio que se logran a partir de la organización barrial, pero ahora voy allá y no hay nada, ¿no? O sea, la casa comunal donde nos reuníamos, pues simplemente esa casa comunal se ha convertido en un lugar para cualquier otra cosa, o ya no sirve para nada, y lo hemos perdido totalmente. Entonces, el gran reto que tenemos es esa construcción desde ahí, ¿no? Desde la construcción de barrio, de ¿Por qué crees que familias. se perdió esa organización ahí? Bueno, nos vamos acomodando, ¿no? Y también vamos migrando. Por ejemplo, yo salí de Santo Domingo cuando tenía 17 años y no volví hasta ahora. Entonces, y claro, cuando voy ya no están mis mismos vecinos, ¿no? Y también aparte de eso, las personas que tenían esa conciencia de organizar el barrio ya no están. Entonces, no todos quieren meterse en la organización política, no todos quieren, o cuando alguien se mete en la organización política, tú sabes que hay este estigma, ¿no? De que te estigmatizan y que con ese estigma no te dejan avanzar. Capaz que Bueno, están haciendo organización ahí como en esquina de música, los jóvenes, y hay que pensar que la política también de pronto se está dando en algunos otros lados, y decirles, oigan, ustedes también están haciendo política, ¿por qué no piensan también en tal problema del barrio? O sea, tal vez no esperar que estén en los mismos lugares, pero reconocer que, o fomentar que haya política en las organizaciones con otros objetivos que tengan los jóvenes. Por eso hay que crear espacios culturales también, no solamente directamente para todos los problemas sociales, sino también espacios de identidad, de encuentro, mira, básico. Y ahorita es súper jodido por lo de la pandemia, o sea, ¿cuáles espacios de encuentro? Bueno, menos mal estamos usando las redes. algo que me parece muy interesante, mira, mi formación académica es la ingeniería. Ya. Nunca me hubiese encantado poder estudiar algo más de historia, sociología o algo de esto, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien en la universidad, se, se fragmentaba o se trataba de fragmentar al movimiento estudiantil, no se lo dejaba organizarlo, ¿no? Justo cuando se estaba discutiendo, recuerdo, allá por el 2002, temas del TLC o la gratuidad de la universidad o ese tema de cosas, ese mismo día los profesores te mandaban la mayor cantidad de deberes, de trabajos, etcétera, y te desmovilizaban, ¿no? Y yo lo que quiero preguntarte es, ¿cómo tú le invitarías a los académicos y a los estudiantes a que se vuelvan a organizar? Porque tú eres una académica y tú vienes de una universidad y no tienes problema en hablar de izquierda, de derecha y hacer este análisis. ¿Cómo hacemos para que también el movimiento estudiantil vuelva a retomar fuerza, ¿no? Bueno, el movimiento estudiantil en el Ecuador, en tanto movimiento, tal vez no sea más fuerte porque también hay tensiones internas, pero hay un relevo. Yo creo que hay que fijarse en el relevo que han hecho ciertas juventudes que han participado ahora de procesos electorales, que vienen de organizaciones, que están en programas de radio, que están tomando algunas iniciativas. Sí hay liderazgos juveniles interesantes. Yo diría que no es como el presidente de la FEWE, pero sí es organizaciones que hay al interior. Entonces hay que mantenernos comunicados, observar, ver dónde se están moviendo las cosas y fijarnos un poco en los jóvenes que han entrado a la asamblea también, a veces como suplentes. Ellos conectan con... Porque los jóvenes se dieron cuenta del golpe que se dio a la educación pública. Sí, los jóvenes se dieron cuenta que sus abuelos y sus padres no están siendo vacunados. Sí, los jóvenes además pasaron por una etapa en que los colegios estaban fondeados por fondos públicos y de pronto perdieron todo. Los jóvenes saben quiénes perdieron el trabajo. Entonces los jóvenes, y además son los más golpeados por el desempleo y por la falta de visiones de futuro en este momento. O sea, de un momento en el que era como, wow, la visión de futuro, a que se acabe tan rápido, es como, a ver, ¿cuándo me quitaron el país? ¿Cómo me sacaron la alfombra, más o menos? Entonces yo creo que sí hay un sentimiento en los jóvenes que vale la pena tomarlo en cuenta, no decir como, ellos son unos tan perdidos en el celular. No es tan cierto eso, están informados, o sea, más tiempo perdemos en la televisión que lo que ellos pierden en las redes, la verdad. Se aprende más en el internet que en la televisión. Interesante, Entonces, Valeria. sí. Bueno, Valeria, estamos llegando al final de este conversatorio. Nos gustaría escuchar tu mensaje final, ¿no?
sobre la democracia, sobre qué se nos viene, a qué nos invitas. Te recordamos Yo creo que, o sea, yo les agradezco mucho por este espacio, creo que este espacio ya es un trabajo en ese sentido. Creo que nos corresponde observar y no dejar que pasen las cosas desapercibidas en la sensación de ya hay una derrota, ya que pase lo que sea, ya no es culpa mía, ya sí se votó y fue, sino que hay que observar porque van a venir una tras otra las leyes y hay que generar opinión pública, hay que retomar un poco la calle, no necesariamente la calle es conflicto y violencia, pero es presencia, ¿no? Hay que retomar los espacios de visibilidad, hay que hacer tweets masivos, hay que ponerse de acuerdo y hay que, yo creo, utilizar estos espacios de asamblea para conectar despacito y con paciencia, pero también para decir, a ver, se está viniendo en 15 días tal conflicto, ¿qué pensamos nosotros? O sea, hay que trabajar en generar puntos de vista. Y mantenernos unidos. Yo les propongo, o sea, podemos por interno tener o sea, marcar alguna forma de continuar con el diálogo. Y también, obviamente, o sea, creo que tenemos que las cosas no sean acontecimientos efímeros que desaparecen, sino tratar de acumular, ¿sí? Es como cuando uno trabaja y guarda una parte, sabe que es para acumular y lograr un objetivo futuro. También en la comunicación hay que intentar acumular y fortalecer, porque nos va a tocar hacer algún tipo de discurso público para evitar cosas. Por ejemplo, cosas simples, como ahorita están pensando cobrar en todos los museos, que no son muchos los que tiene el Ecuador, pero los que tienen cobrar, cuando es un derecho fundamental que los profesores hubieran llevado a los niños a los colegios, de los colegios a los museos, que es lo que hacían antes, por obligación, y porque era obligación hacerlo, ahora ya no, porque ya les van a cobrar $5 por niño. Ahora, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero cuando volvamos, ¿quién va a tener esa plata en una crisis? Dejó de ser un derecho público. Entonces hacemos lo posible, el gremio de historiadores, alguna ciudadanía consciente, para poner el grito en el cielo, y eso hace que, de alguna manera, la buena idea del ministro, de quien se le ha ocurrido semejante idea, retrocede un poco, porque hay una oposición social. Entonces tenemos que poner voces en el espacio público, porque si no nos va a ir peor. Yo creo que eso hay que hacer. Y estos acontecimientos de encuentro, darles continuidad. Entonces, si ustedes quieren un segundo capítulo ya menos histórico, podemos invitar a otra persona que hable feminismo, cuenten con mis redes, yo quisiera contar con las suyas, y vamos creando acumulación de opinión pública e incidencia a partir de la opinión pública. Excelente, Gabriela. Valeria, te tomamos la palabra. Entonces vamos a tener que conversar por interno y plantearnos una agenda, un programa Sí. definitivamente Sí. acerca de esto. Que los contactos sean, marquen amplitud de las redes. Bueno, yo les agradezco muchísimo también. Qué gusto haberme encontrado con ustedes. Muchas gracias, Un Valeria. abrazo muy grande. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. El Enlace Latinoamericano Europeo es un espacio de migrantes latinoamericanos, ecuatorianos en el Reino Unido y en Europa que quieren construir un espacio de diálogo, de conversación en torno a temas políticos, sociales y económicos. La próxima semana estará con nosotros Henry Ayán y tendremos el tema Una mirada crítica al sistema de educación general y superior del Ecuador. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén bien. Adiós. Gracias, buenas noches, buenas tardes. Hasta luego.